Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que ha estado generando muchísima conversación en las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a hablar sobre si existe, o no, la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó nuestros corazones. Sabemos que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un auténtico torbellino de emociones, y la noticia de su separación dejó a muchos fans devastados. Pero como dice el dicho, el amor es impredecible, ¿verdad? Así que hoy, vamos a analizar a fondo todos los rumores, las señales, las posibles razones detrás de su ruptura y, por supuesto, las esperanzas de una reconciliación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem, Kerem y Hande, simplemente escuchar sus nombres juntos evoca imágenes de risas, miradas cómplices y una química innegable. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Recordemos cómo surgió todo. Al principio ambos negaban cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que desde el principio, la tensión entre ellos era palpable. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, las miradas, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que amistad. Los fans, con su agudo sentido de la observación, no tardaron en detectar las señales. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en las redes sociales. Cada vez que aparecían juntos en un evento, la expectación era máxima. ¿Se tomarían de la mano? ¿Se dedicarían alguna mirada especial? Cada pequeño detalle era interpretado como una prueba irrefutable de que el amor estaba en el aire. Y luego, finalmente, llegó la confirmación. Hande y Kerem se dejaron ver juntos en unas vacaciones paradisíacas, compartiendo momentos de felicidad y confirmando así lo que todos sospechábamos. Las fotos de ambos en las Maldivas disfrutando del sol, el mar y la compañía mutua, dieron la vuelta al mundo. Ya no había dudas, Hande y Kerem eran pareja. A partir de ese momento su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes, alfombras rojas, demostraciones públicas de afecto, todo parecía perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, admirada y envidiada por muchos. Los fans los adoraban y no se cansaban de seguir sus aventuras a través de las redes sociales. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la imagen de felicidad y perfección que proyectaban, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Discusiones, celos, diferencias irreconciliables, los tabloides turcos se llenaron de especulaciones sobre una posible ruptura. Las fuentes cercanas a la pareja, siempre anónimas, filtraban información a la prensa sobre supuestos enfrentamientos y desacuerdos. Se hablaba de la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión mediática, de las exigencias de sus apretadas agendas laborales y de la intromisión de sus respectivos círculos sociales. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2022, se confirmó la separación de Hande y Kerem. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. El shock fue generalizado y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. Aunque nunca se dieron detalles oficiales sobre las razones de la ruptura, se especuló mucho sobre posibles conflictos relacionados con sus apretadas agendas laborales, la presión mediática y las diferencias en sus personalidades. Algunos incluso sugirieron la intervención de terceros, aunque estos rumores nunca fueron confirmados. Se dijo que Hande, con su creciente popularidad, estaba cada vez más enfocada en su carrera y que no tenía tiempo para dedicarle a la relación. También se comentó que Kerem, más tradicional y familiar, esperaba un mayor compromiso por parte de ella. Otros apuntaron a los celos y a la inseguridad como factores determinantes en la ruptura. Pero, ¿por qué estamos hablando de una posible reconciliación?
Bueno, en los últimos meses, han surgido una serie de señales que han alimentado las esperanzas de sus fans. Para empezar, Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos, en varias ocasiones. Coincidencias dirán algunos, pero para los más optimistas, son señales de que todavía hay algo entre ellos. Desde que se separaron, ambos han intentado mantener una imagen pública discreta y evitar cualquier tipo de polémica. Sin embargo, las casualidades son inevitables. Han sido vistos en los mismos restaurantes, en las mismas galerías de arte y hasta en los mismos gimnasios. Algunos fans incluso juran haberlos visto charlando brevemente en un aeropuerto. Además, ambos han mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a su vida amorosa después de la ruptura. Ninguno de los dos ha sido vinculado sentimentalmente con otra persona, lo que ha llevado a muchos a creer que quizás todavía no han superado su relación. A pesar de los rumores y las especulaciones, ninguno de los dos ha presentado oficialmente a una nueva pareja. Otro factor importante a tener en cuenta es la gran cantidad de fans que siguen apoyando su relación. Las redes sociales están llenas de mensajes de esperanza y de peticiones para que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad. Esta presión, aunque quizás no determinante, podría influir en su decisión. Los hashtags #AnkerForever y #Ande y Kerem juntos han sido tendencia en numerosas ocasiones, demostrando el poder de la comunidad de fans. Pero seamos realistas, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Para empezar, ambos son personas muy orgullosas y es posible que ninguno de los dos quiera dar el primer paso. Además, es probable que todavía existan heridas del pasado que deban sanar antes de poder volver a estar juntos. El orgullo y el miedo al rechazo pueden ser barreras difíciles de superar. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil. Kerem también ha estado ocupado con nuevos desafíos profesionales y ha seguido consolidando su carrera como actor. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo en diferentes proyectos. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Todo depende de ellos y de su voluntad de superar los obstáculos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los posibles escenarios. En el escenario más optimista, Ande y Kerem se dan cuenta de que todavía se aman y deciden volver a estar juntos. Superan sus diferencias, aprenden de sus errores y construyen una relación más fuerte y madura. Este sería el final feliz que todos los fans esperan. En un escenario más realista, Ande y Kerem siguen siendo amigos, pero no retoman su relación romántica. Reconocen que su historia de amor llegó a su fin, pero valoran la amistad y el cariño que se tienen. Esta opción permitiría que ambos siguieran adelante con sus vidas sin renunciar al vínculo que los une. Y en el escenario más pesimista, Ande y Kerem se distancian aún más y terminan perdiendo todo contacto. Las heridas del pasado son demasiado profundas y no pueden superar sus diferencias. Este sería el final más triste, pero también el más realista. Independientemente de lo que suceda, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Al fin y al cabo, son personas reales con sentimientos reales y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo más importante independientemente de la forma que tome. Personalmente creo que todavía hay una chispa entre Ande y Kerem. La forma en que se miraban, la química que tenían, era algo muy especial y difícil de fingir. Creo que si ambos están dispuestos a trabajar en su relación y a superar sus diferencias, podrían tener una segunda oportunidad. La conexión entre ellos era innegable y eso es difícil de encontrar. Pero como dije antes, la decisión final está en sus manos. Nosotros, como fans, solo podemos apoyarles y desearles lo mejor. Nuestro papel es el de espectadores y debemos respetar su decisión, sea cual sea. Y hablando de fans, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a entender mejor la situación. En resumen, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que conquistó nuestros corazones. Su relación, aunque breve, fue intensa y llena de momentos inolvidables.
Aunque su separación fue dolorosa, todavía hay esperanza de una reconciliación. Solo el tiempo dirá si esta pareja tiene una segunda oportunidad. El tiempo es el mejor juez, y solo él podrá determinar el futuro de esta pareja. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando junto a mí todas las posibilidades de una reconciliación entre Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo mi opinión y que cada uno tiene derecho a tener la suya. Gracias por compartir este espacio conmigo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus predicciones y opiniones sobre esta posible reconciliación. ¿Son team, segunda oportunidad, o creen que es mejor dejar el pasado atrás? Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy importantes y nos ayudan a crear un debate enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias por su apoyo.